Aleluya. Si eso fue una alabanza para el Señor, ¿cómo se la vas a dar? Con toda tu fuerza, amén. Porque Él es digno, aleluya, de ser alabado. Aleluya. Qué hermosa se ve la iglesia en este día. Wow, I'm so happy to see this house full. Estoy tan contento de ver esta casa llena dentro de las limitaciones que tenemos. Gracias, mis hermanos, por llegar a la casa de Dios para adorar el nombre que es sobre todo nombre. Si pueden inclinar su rostro ahí donde está, vamos a comenzar el mensaje, pero queremos primero dedicarnos ante Dios y presentar esta palabra para que Dios la bendiga en nuestros corazones. Padre, gracias por la bendición que tú nos das de llegar hasta tu casa. Gracias por cada persona que ha dicho presente. Gracias por los que están aquí en vivo, los que se están conectando a través de esta transmisión también en vivo. Yo te pido, Padre, que hoy tú abras nuestros oídos espirituales, no solamente para escuchar lo que tu Espíritu nos dice, sino para actuar de acuerdo a como tu Espíritu nos dice. Yo oro que nos dé fe para creer, que ocurra lo que tu palabra declara, que tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Clamo a ti, Padre, para que cuando salgamos de este lugar no haya nada más en nuestro corazón que un deseo ferviente de servirte, de alabarte, de entregarte todas nuestras fuerzas. Gracias, Padre, porque yo sé, como declara tu palabra, que tú puedes hacer cosas más grandes y mejores de las que pedimos y entendemos. Así que con esa fe decimos amén, que así sea. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos y amigos. Amen. You may be seated. Estamos contentos, ¿verdad? Que estamos en la casa de Dios. We're so happy that we're in the house of the Lord today. Y hoy quiero hablarle bajo un tema que a lo mejor hemos escuchado anteriormente. And today I want to talk about a topic that maybe we have heard before, No necesariamente de mis labios, maybe not necessarily from my lips, pero de los labios de nuestro Señor from the Jesucristo. lips of Jesus Christ. Y el tema es este: And the topic is this: rendimiento total. total surrender. Mira, hermano, es imposible leer las escrituras It is impossible to read the scriptures sin chocarnos con la demanda de Dios de un rendimiento absoluto. without being confronted with total surrender to God. Muchos de ustedes me han escuchado decir por varias ocasiones Maybe you've heard me say on many occasions que uno de mis autores favoritos that one of my favorite authors es Andrew Murray. is Andrew Murray. Este hombre vivió en el 1830 y pico. He lived about 1830s. En otras palabras, en el siglo XIX. In other words, in the 19th century. Él cuenta en un libro que yo estoy leyendo He dictates in a book that I'm reading que él viajó a Escocia. that he went to Scotland. Y cuando estaba en Escocia, And when he was there, le preguntó a una persona que se dedicaba a entrenar pastores y líderes. he asked a person who was dedicated to training leaders and pastors. Le hizo esta pregunta: He asked this question: ¿cuál es la mayor necesidad de la iglesia? what is the greatest need of the church? ¿Y cuál es el mensaje que debe predicarse más en las iglesias? And what should be preached most in churches? Este hombre contestó rápidamente This man answered quickly y con toda convicción: and with all conviction, la entrega absoluta a Dios es la única cosa. absolute surrender to God is the one thing. Luego agregó que si las personas están conscientes de ese principio, Then he added that if people are aware of that principle, siempre mejorarán su vida they will always better their life. y estarán preparados para recibir la bendición de Dios. And they will be prepared to receive the blessing of God. Déjame decirte algo. Let me tell you something. Dios está esperando un rendimiento total de parte tuya y de parte mía. God is awaiting total surrender by your part and my part. Mientras yo meditaba en la condición de la iglesia a nivel mundial, As I was meditating on the condition of the church around the world, yo estoy convencido que esas palabras que se pronunciaron cerca de 200 años atrás I'm convinced that that word that was dictated 200 years ago sigue siendo lo más importante en este tiempo. continues to be the most important in this time. Como iglesia necesitamos entender As a church, we must understand que Dios nos está llamando a un rendimiento total. that God is calling us to total surrender. La palabra rendirnos The word surrender es un término de guerra.
is a term of warfare. Implica ceder todos los derechos al conquistador. It means to cease all surrender control to a conqueror. Cuando un ejército contrario se rinde, When a contrary army surrenders, le entregan sus armas a aquel que lo venció. they give up their army, their weapons to the one who defeated them. Y rendirse a Dios funciona de la misma manera. And to surrender to God fits the same method. Dios tiene un plan para tu vida y para la mía. God has a plan for your life and for my life. Y tenemos que rendirnos a Dios And we must surrender to God totalmente completely para que su plan pueda ser cumplido. so that his plan may be accomplished. Y la palabra importante aquí And the important word here no es solamente la palabra rendimiento, is not only the word surrender, sino la palabra total. but the word total. Porque lo que ocurre con nosotros como cristianos, Because what occurs with us as Christians que por lo general rendimos una área de nuestra vida, is that in general we surrender just a part of our life. pero reservamos algo para But we nosotros. reserve something else for Por lo ourselves. tanto, Dios no puede traer toda su bendición sobre nuestra vida, However, God cannot bring all of his blessing over our life porque aún no le hemos entregado toda nuestra vida. because we have yet to give him all of our life. Si la taza que tú le ofreces a Dios para que la llene If the cup that you offer God for him to fill está todavía llena a la mitad, is still filled halfway, Dios solo puede bendecirte a la mitad. God can only bless you Pero si halfway. tú vacías esa taza, But if you empty that cup, entonces Dios puede derramar la bendición completa sobre tu then vida. God can pour out his complete blessing in your life. Mira, hermano, Dios nos está llamando a un rendimiento total. Listen, God is calling us to total surrender. Usted dirá, pastor, eso son cosas suyas. You might ask yourself, Pastor, that's something you do. Son cosas mías Yes, that's something I do porque son cosas de Jesús. because they're things of Jesus. Es porque ese no es el llamado del pastor Because that's not only the call of the pastor a las ovejas que dirige. to the sheep that he calls. Ese es el llamado del pastor de los It's pastores, the call of the pastor of del pastors, rey de reyes, of the king of del kings, señor de of señores. Lord of lords. Fue Jesucristo quien hizo ese primer llamado. It was Jesus Christ who made that first command. El problema es que los pastores y los líderes hoy en día The problem is that pastors and leaders today hablan más de las bendiciones de Dios speak more of the blessings of God y menos de los requisitos de Dios. and less of the prerequisites of Hablan God. más de lo que Dios puede hacer por They ti speak more of what God can do for que lo you que Dios te llama que tú hagas por than Él. what God calls you to do for Y him. por eso a veces estamos tan cómodos en las casas And that's why we're so comfortable in the homes que el pastor tiene que llamarnos para que lleguemos a la that the iglesia. pastor has to call us so we get Porque to church. todavía estamos viviendo para nosotros. Because we're still living for ourselves. Mira, una alma rendida al Señor A soul that is totally surrendered no to falta a la God iglesia porque el pastor está de vacaciones. does not miss church because the pastor's on vacation. Oh, yo no sé a quién le estoy pisando los dedos hoy. I don't know who I'm stepping on today. Si tú tienes un problema con lo que estoy diciendo, If you have a problem with what I am saying, habla con tu Señor. speak with your Lord. No con tu pastor, Not with your pastor, con tu Señor. with your Lord. ¿Sabe lo que pasa? Es que queremos servir a Dios a nuestra manera, You know what happens? We want to serve God our con way, nuestra voluntad, with our will, con nuestros principios, with our con principles, nuestros requisitos. with our Pero requisites. déjame decirte, un esclavo no tiene ningún Now, derecho. let me tell you, a slave has no right. Tú y yo somos siervos, que no es otra palabra que esclavos de Jesucristo. You and I are servants, which is no other than the word La slaves of palabra Christ. declara que cuando Jesús te compró con su sangre, The word declares that when he bought you with his blood, ahora le perteneces a Él. now you belong to him. Él te redimió de la maldición del pecado y de la muerte. He redeemed you of sin and death. Te pasó de las tinieblas a su luz admirable, He took you from darkness into his de la marvelous light, muerte a la vida eterna. from death into eternal Pero life. también trasladó tu servicio al servicio del reino. But he also transferred your service to service in Christ. Observa lo que Jesucristo dijo en Lucas capítulo 9 versículo 23. Observe what Jesus said in Luke chapter 9, verse 23. De hecho, voy a compartir con ustedes 4 puntos hoy. Actually, I'm going to share with you guys 4 points today. Y los 4 puntos saldrán de este versículo bíblico. And the 4 points will come out of this single verse. Así que veamos cómo dice Lucas 9 versículo 23. So let's see what Luke chapter 9, verse 23 has to say. Dirigiéndose a todos. Then he said to them all. Digan ustedes, dirigiéndose a todos. No estaba dirigiéndose solamente a los apóstoles, He was not just
directing himself to the apostles. No estaba dirigiendo solamente a sus He was discípulos, not just talking to his disciples, te estaba dirigiendo a la multitud. he was talking to the multitude. Era una invitación general a todo aquel que escuchaba. It was a general invitation to all who were hearing. Dirigiéndose a todos, Then he said to them all, declaró, he declared, si alguien quiere ser mi discípulo, whoever wants to be my disciple que se niegue a sí mismo, must deny themselves, lleve su cruz cada día take up their cross daily, y me siga. and follow me. Mira, hermano, Jesús no te obligó a aceptar el evangelio. Listen, Jesus did not obligate you to accept the gospel. Él no te obligó para que tú escogieras ser un siervo de He Jesucristo. did not obligate you to be a servant of Christ. De hecho, hay mucha gente que convencen a otros que acepten a Cristo Actually, there are many who convince others who serve Christ, y por eso no permanecen. and that's why they don't last. Porque lo hicieron por obligación, Because they did it through lo obligation, hicieron por compromiso but not by commitment. y no lo hicieron por convicción. And they didn't do it by Dios conviction. no quiere que nadie le sirva por compromiso ni por obligación. God doesn't want anyone to follow him by obligation. Dios quiere que lo hagamos He voluntariamente, wants us to do it que lo voluntarily, hagamos con convicción del that corazón. we do it with conviction Mira, of the una heart. vez que el Espíritu Santo de Dios trae convicción a tu corazón Once the Spirit of God brings conviction to the heart, de que tú vives para glorificarlo, that you live to glorify him, entonces no puedes dejar de vivir para glorificarlo, then you can't stop living to glorify porque hay him. una convicción, una certeza en tu espíritu Because there is a conviction and a certainty in your spirit de que ese es el llamado de Dios. that is the calling of God. Entonces hay una invitación general So there's a general invitation para un rendimiento total a Jesucristo. for a total surrender to Jesus. Entonces tendríamos nosotros que preguntarnos, So we must ask ourselves, ¿debería rendirme totalmente a Dios? should I surrender myself completely to God? La respuesta es un rotundo sí. The answer is a resounding yes. Este versículo bíblico This verse nos muestra 4 pasos desafiantes, shows us 4 critical, challenging steps, pero necesarios si nosotros queremos vivir una vida entregada a Jesucristo. but they are necessary if we want to live a complete devotion to God. Y todo tiene que ver con la disposición. And it all has to do with disposition. Por eso cada frase comienza con la palabra dispuesto. That's why every phrase starts with willing, being willing. Si tú estás dispuesto, If you are willing, entonces Dios puede hacer algo en tu vida. then God can do something in your Porque life. esto es algo que hacemos voluntariamente ante Dios. Because this is something we do voluntarily to God. Una cosa es llamar a Jesús Salvador. One thing is to call Jesus Savior. Otra cosa es llamar a Jesús Señor. Another thing is to call Jesus Lord. Es bien fácil llamarlo Salvador, It's very easy to call him Savior porque eso significa que Él ha hecho todo lo necesario. because that means he's done everything necessary. Tú no puedes hacer nada para salvarte a ti mismo. You cannot do anything to save No yourself. hay obras que puedes hacer para There's tu no works you salvación. can do for your La salvation. salvación es por la fe, Salvation is by faith. es por la gracia de It's by Dios. grace. Ahora, cuando tú llamas a Jesús Señor, Now, when you call Jesus Lord, eso habla de lo que tú tienes que hacer por tu Señor. that speaks of what you must do for your Lord. Porque de manera directa, cuando dices Jesús es mi Señor, Because in a direct way, when it says Jesus is my Lord, estás diciendo yo soy el siervo del Señor. you are saying I am the servant of the Lord. Y por eso el reto nuestro, And that's why our challenge para poder realmente agradar a Dios, to truly be able to make God grateful es una entrega total a Dios. is total surrender to Es un God. rendimiento total a Is Dios. total surrender to Lo que God. Dios está pidiendo es que saquemos la bandera blanca. What God is asking is that we take out our white flag. Usted no le diga a nadie esto, Don't tell anybody this. pero al pastor le gusta el boxeo. But the pastor loves boxing. Y a veces veo los boxeos de Telemundo a medianoche. And sometimes I see boxing on Telemundo at Pastor, en vez de midnight. estar orando, está viendo el boxeo. You should be praying instead of watching boxing. Mano, Eclesiastés te dice que todo tiene su tiempo. Ecclesiastes 3 says everything has its time. Ahora, ¿sabe? A veces vemos películas Now, sometimes we watch movies donde el que está entrenando al boxeador so the one who is training the boxer tira una toalla blanca en medio del ring, throws in a white towel in the middle of the ring, diciendo, nos rendimos, signifying we surrender. nos venció.
He defeated us. Y de hecho en las películas vemos a menudo And actually in the movies we often see cuando un ejército viene a entregarse a otro, when an army comes to surrender to another army, en vez de marchar con su bandera de su país, instead of marching with the flag of their country, marchan con una bandera blanca delante de ellos. they will march with a white flag before them. Es una señal de rendimiento ante aquel a que ellos quieren servir. It is a sign of surrender to the one who they want to serve. Y por ahí comienza lo primero que tenemos que hacer. And that's where it starts, where the first thing we must do is. Lo primero que tenemos que hacer, The first thing we must do, si queremos vivir una vida de rendimiento total, if we want to live a life of total surrender, es que tenemos que estar dispuestos a is rendirnos. that we must be willing to surrender. Lucas 9:23 dice, Luke 9:23 says, dirigiéndolos a todos, declaró: then he said to them all, si alguien quiere, whoever wants ser mi discípulo. to be my disciple. En otras palabras, nadie te está obligando a ser discípulo. In other words, no one is obligating them to be disciples. Nadie te está obligando a llamar a Jesucristo Señor. No one is obligating you to call Jesus Lord. Pero en el momento que decides llamarlo Señor, But in the moment you do decide to call him Lord, estás aceptando también la responsabilidad de un siervo. you're accepting the responsibility of a savior. Por eso es una invitación. That's why it's an invitation. Una invitación a alguien que esté dispuesto a An rendirse. invitation of someone who is willing to surrender. Cuando un ejército quiere rendirse ante otro, When an army wants to surrender to another one, lo primero que tiene que hacer es ondear su bandera blanca. the first thing he must do is wave his white flag. Dios no quiere que nos rindamos por obligación, God does not want us to surrender by obligation, sino por convicción. but by conviction. Cuando obligamos a la gente a aceptar a Jesús como su Salvador, When we obligate people to accept Jesus as their Lord and Savior, luego no lo siguen then they don't follow him, ni tampoco permanecen. nor do they last. Por eso yo siempre le he aconsejado a ustedes como miembros: That's why I've always counseled you guys as members of the church. ofrezca la buena nueva del Evangelio, Offer the good news of the gospel, pero no obligue a nadie a aceptarla. but don't obligate anyone to accept it. Porque cuando se hace por obligación, Because when it is done by obligation, se acepta la salvación, they accept salvation, pero no el señorío. but not the lordship. A veces somos muy ligeros para ofrecer salvación en Cristo, Sometimes we are very quick to accept saving grace of God, sin hacerle entender los requisitos que Jesús demanda para ser salvos. but without having them know the prerequisites of knowing what it means to be under Jesus' care. Si alguien quiere ser mi discípulo, If someone wants to be my disciple, tenemos que estar dispuestos a rendirnos ante Dios. we must be willing to surrender before God. Mire, este llamado, amado hermano, no es algo nuevo de Jesucristo. This calling is not something new by Jesus. Cuando Dios escogió la nación de Israel When God called the nation of Israel y lidió con Moisés and lived with Moses, y después lidió con Josué como líder, and then he dealt with Joshua as a leader, Josué, mientras dirigía la nación de Israel, when they were leading the Israelites, se dio cuenta que había algunos que no querían seguir su liderazgo, he realized that there were some who didn't want to follow his leadership, que no querían seguir el liderazgo de Dios. that didn't want to follow the leadership of God. Y Josué tuvo que llegar el momento en su vida And Joshua had to come into a moment into his life donde tuvo que presentar ante todos los que eran israelitas where he had to present himself before all the Israelites, y tuvo que probar su corazón y su disposición. and he had to prove his heart and his disposition. Observa lo que dice Josué 24:15. Observe what Joshua 24:15 says. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, But if serving the Lord seems undesirable to you, ¿servir a quién? serving who? Servir al Señor. Serving the Lord. Después dice, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Then choose for yourselves this day whom you will serve. Por eso la demanda de la respuesta está sobre ti. That is why the demand of the response is over you. Josué le dijo, elijan ustedes a quién van a servir. Joshua said, choose yourselves whom you will En serve. otras palabras, tienes la opción de no escoger servir a Jesús. In other words, you have the choice to not serve Jesus. Y Dios te lo respeta. And God respects it Porque tú tienes un libre albedrío. because you have free will. Pero cuando te rehusas servir a Jesús como Señor, But when you refuse to serve Jesus as Lord, entonces tienes a otro Señor. then you have another Lord. Existen el Señor de señores There exists the Lord of Lords
y el Señor que es Satanás. and the Lord that is Satan. Y claro, no me refiero a Señor con letras mayúsculas. And I'm not referring to La Biblia Lord with a declara a capital Satanás L. como el príncipe de este mundo. The word declares that he's the prince of this world. Pero una cosa es un príncipe But one thing is a prince, y otra cosa es un rey. and another thing is a king. Y Jesús es el rey de And reyes. God is Jesus is, Servimos a Satanás. or we serve Satan. No hay puntos medios. There's no middle ground. ¿Quién es tu Señor? Who is your Lord? ¿A quién estás sirviendo? Who are you serving? Josué dijo, escojan ustedes a quienes van a servir. Joshua said, then choose for yourselves this day whom you will serve. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, Whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, o a los dioses de los amorreos, or the gods of the Amorites, en cuya tierra ustedes ahora habitan. in whose land who now you are living in. Por mi parte, But as for me mi familia y yo and my household, serviremos al Señor. we will serve the Lord. Josué sabía que había gente que estaban en su rebaño. Joshua knew that there were people under his care. Habían ovejas en el redil de Israel. There were sheep right there in the pastures of Israel, Quien Josué era responsable de pastorearlas, where Joshua was responsible for pastoring them, que no querían servir al Señor. where they did not want to serve the Lord. ¿Cómo lo sabía? How do they know? Por sus frutos los conoceréis. By their fruits they shall be known. Por las obras. By their works. No haces obras para ser salvo, You don't do works to be saved, pero tus obras son una señal del árbol, del tipo de árbol que tú eres. but your works are a sign of the type of tree you are bearing. Y por eso es importante, amado hermano, que nosotros tengamos frutos como evidencia de nuestra salvación. And that's why it's important for us to have fruits as evidence of our salvation. ¿Qué fruto estás dando? What fruit are you giving? ¿Cuál es el fruto que la gente está viendo en tu árbol? What is the fruit that people are seeing on your tree? Si no hay fruto en tu árbol, If there are no fruits on your tree, algo no está bien. something is wrong. Porque Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Because Jesus said, apart from me, you can do nothing. Él nos escogió para que lleváramos mucho fruto. He called us to bring much fruit. Entonces, cuando no hay fruto en nuestra vida, So when there's no fruit in our life, cuando no hay frutos de servicio, when there's no fruit of cuando no hay service, fruto de devoción, when there are no fruits of es devotion, una señal clara de desconexión con Jesús. is a clear signal of disconnect with God. Dice la palabra que Jesús es el pámpano, Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Jesus said, He is the vine and we are the branches. Cuando el pámpano está pegado a la vid, When the vine is connected to the roots, no tiene que hacer nada. it doesn't need to do Porque anything. de la vid fluye los nutrientes para que salga fruto en los pámpanos. Because from the vine brings out the nutrients to bring it Entonces to the branches. es inevitable que tú estés conectado a Jesucristo So it's inevitable for you to be connected to Christ y no produzca frutos. and not produce fruit. Por eso que Jesucristo dice That's why Jesus says que el pámpano que no da fruto that the branch that does not give fruit será cortado y echado al fuego. will be cut off and thrown into the fire. ¿Por qué? Porque un pámpano que no da fruto Because a branch that does not give fruit no está cumpliendo su misión. is not accomplishing its mission. Los pámpanos no están para dar sombra, Branches are not there to give shade, están para dar fruto. they're there to give fruit. Pero el único fruto que se da But the only fruit that is es el given que está conectado a la vid verdadera. is the one that's connected to the true Es aquel vine. que ha rendido su voluntad a la voluntad del Padre. Is the one who has surrendered his will to the will of the Father. Es aquel que ha rendido su vida completamente a It is Jesús. the one who has surrendered their life completely to God. Si yo pudiera resumir lo que le he dicho, lo quiero resumir con estas palabras. If I can summarize what I've said, I will summarize it this way. La iglesia no es una entidad sin fines de lucro. The church is not a non-profit entity. Es un cuerpo vivo de personas It is a living body of people que voluntariamente han rendido sus vidas totalmente a Jesús. who have voluntarily surrendered their lives totally to Jesus Christ. Eso es la iglesia de Jesucristo. That is the church of Christ. Alguien que voluntariamente ha rendido su vida
totalmente a Jesús. Someone who has given their life voluntarily, completely to Jesus. Entonces tenemos que estar dispuestos a rendirnos. So we must be willing to surrender ourselves completely. Lo segundo que tenemos que hacer si queremos vivir una vida totalmente rendida a Jesús, The second thing we must do if we want to live a life totally surrendered to Jesus, tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. we must be willing to deny ourselves. Continúa diciendo el versículo 23 de Lucas 9. Verse 23 of Luke 9 continues saying, Dirigiéndose a todos declaró: Then he said to them all, si alguien quiere ser mi discípulo, whoever wants to be my disciple que se niegue a sí mismo. must deny themselves. Cuando dice que se niegue a sí mismo, When it says to deny themselves, a mí me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. I love how the New Living Translation puts it. Dice, tiene que abandonar You must abandon su manera egoísta de vivir. your selfish way of living. Cuando Jesús está diciendo tenemos que negarnos a nosotros mismos, When Jesus is saying we must deny ourselves, está diciendo nosotros por naturaleza somos seres egoístas. us by nature, we are selfish beings. Buscamos nuestro bienestar, We look for our well-being. buscamos nuestra comodidad, We look for our comfort. buscamos nuestra We bendición. look for our blessing. Esa es nuestra naturaleza. That is our nature. Y por eso la demanda de Dios para nosotros And that's why the demand of God for ourselves es abandonar ese sentir egoísta que muchas veces tenemos. is to abandon that selfish nature that sometimes we possess. A ver si no tengo razón. Let's see if I am not right. ¿Qué es lo primero que usted hace What is the first thing you do cuando usted le saca una foto en un grupo? when you take a group photo? ¿Cuál es la primera persona que usted busca? What's the first person you look for? A usted. You. Y si usted quedó mal, And if you came out bad, por favor, borra esa foto. please erase that photo. Usa la otra. Use another one. Porque nuestra naturaleza Because it's our nature es buscar nuestro propio bienestar, to look for our own well-being, nuestra propia comodidad. our own comfort, Algo que nos haga sentir mejor, something that makes us feel better, algo que nos haga lucir mejor, something that makes us show off better. pero ese no es el sentir de Cristo. But that is not the sentiment of Ese es el Christ. sentimiento y los valores que el mundo enseña. That is the sentiment and values that the world teaches. El llamado de Jesucristo The calling of Jesus es negarnos a nosotros is mismos. to deny ourselves. Lo que significa es que debemos entregar la voluntad propia What this means is that we must bring in and bring forth our own will y abrazar la voluntad de Dios para nuestra vida. and hug the will of the Father for our life. Y déjame decir, eso no es una tarea fácil, And let me tell you, that's not an easy task porque es contra naturaleza. because it's counter nature. Nosotros queremos buscar nuestro bienestar. We want to look for our own well-being. Por eso que Pablo dice, ¿sabe? No busque tu propio bienestar, sino el de otro. That's why the Apostle Paul says, don't look for your own well-being, but for the well-being of others. Estima a los demás como superiores a ti mismo. Treat others as superior to yourself. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia Why? Because our tendency es elevarnos a nosotros is to elevate por ourselves encima de los demás. over others. Elevar nuestro bienestar, Elevate our well-being, elevar nuestros privilegios, elevate our privilege, elevar nuestra comodidad. elevate our comfort. Pero el llamado de Jesucristo para sus siervos, But the calling of Jesus Christ for his servants, para sus discípulos, for his disciples, que se nieguen a sí mismos, is to deny himself. que se nieguen a su propia voluntad, That they deny their own will, para que podamos hacer la voluntad de aquel que nos llamó. so we can do the will of that who called us. Ahora, vamos a ser honestos. Now let's be honest. Eso no es una tarea fácil. That's not an easy task. De hecho, si somos honestos, If we are completely honest, no es algo que podamos hacer en nuestras propias it is not fuerzas. something that we can do by our own strength. Es imposible negarnos a nosotros mismos It is impossible to deny ourselves si Dios no nos ayuda. if God doesn't help us. Por eso que Pablo dice en Filipenses capítulo 2 versículo 13, That's why the Apostle Paul says in Philippians 2:13, pues Dios es quien produce. for it is God who produces. La palabra produce, The word produced, en otra versión dice, Dios es el que trabaja. in another version says God is the one who works. En otras palabras, Dios está haciendo una obra en nuestro interior. In other words, God is doing a work in our interior. Dios es quien produce en ustedes God is who produces in you tanto el querer to will como el hacer and to act para que se cumpla su buena voluntad. in order to fulfill his purpose.
Entonces, ¿quién es el que lo produce? So who produces it? El querer The will como el hacer. and the act. Es Dios. It's God. Ahora, ¿en qué corazón es que Dios lo produce? Now, in what heart is it that God produces it? ¿Automáticamente en todo el mundo? Automatically all around the world? Si fuera así, todos estuviéramos al 100%. If that was the case, then we would all be at 100%. Pero sabemos que no es cierto. But we know that's not true. Entonces, ¿en quién es que Dios produce el querer como el hacer? So in who is it that God produces the will as the action? En aquellos que se niegan a sí mismos. In those who deny themselves. Entonces, hay un prerequisito para que Dios pueda producir en nosotros algo. So there's a prerequisite for God to produce that in us. Y es negarnos a nosotros And it's to mismos. deny ourselves. Mire, hermano, yo no fuera su pastor hoy en día Look, I would not be your pastor today si yo no me hubiese negado a aceptar una posición que me ofrecieron años atrás. if I did not deny the position that they offered me years ago. Por ser bilingüe me ofrecieron una posición como químico ambiental para viajar a nivel internacional. Actually, they offered me a position to travel as an environmental chemist around the world. Era uno de mis sueños. It was one of my dreams. Pero a veces tenemos que decirle no a nuestros sueños, But sometimes we must say no to our dream, no a nuestra voluntad, no to our will, para poder hacer la voluntad de nuestro Señor. to be able to do the will of our Lord. Pero déjame decirte, no dolió, But let me tell you, it did not hurt. porque da gusto vivir dentro de la voluntad de Dios. Because it is pleasing to Tú live fuiste under the will of creado para God. cumplir la voluntad de You were Dios. created to fulfill the will of God. Y aunque parezca que estás perdiendo cosas en este mundo, And even though it might seem like you're losing things in this world, estás viviendo bajo la mayor satisfacción que un ser humano puede experimentar. you are living under the greatest satisfaction a human being can possess. A veces yo veo a la gente triste, Sometimes I see people tired, veo a la and gente sad. deprimida, I see people depressed, veo a la gente sin propósitos, people without purpose, y yo inmediatamente sé and immediately I know que no están viviendo dentro de la perfecta voluntad de Dios. that they are not living under the perfect will of God. Porque vivir la perfecta voluntad de Dios Because to live in the perfect will of God no significa que nunca nos enfermamos, doesn't mean that we're never going to get sick, no significa que no vamos a pasar aflicción, doesn't mean we're never going to pass affliction. significa que a pesar de que nos enfermamos, It means despite our sickness, a pesar de la aflicción, despite our affliction, siga habiendo gozo en nuestro there still corazón, continues to be joy siga in our habiendo heart. felicidad en nuestro There's corazón. still happiness in our heart. De hecho, aún ni tampoco significa Actually, it doesn't mean que entendemos todo lo que Dios hace, that we understand everything that God pero does. sí significa But it does mean que podemos confiar en todo lo que Dios hace. but we can trust in everything God does. Por eso cuando tú entiendes quién Dios es, That's why when you understand who God is, en los momentos difíciles, in the difficult moments, tú lloras ante Dios, you cry before God. pero también le pides que te dé tu paz, But you also pray that He gives you your peace. porque tú sabes que Él cuida de ti Because you know that He takes care of y que you, en todo Él tiene un propósito. and in everything He has Y a aunque no purpose. entendemos el propósito de Dios, And even though we don't understand the purpose of God, cuando aceptamos la voluntad de Dios, when we accept the will of God, nuestra vida siempre crece our life always grows. y nuestra vida siempre vive en gozo y en paz. And our life always works in joy and peace. Entonces Dios está comprometido So God is committed en ayudarte a negarte a ti mismo. in helping you deny yourself. Ahora pregunté ahorita, ¿en quién es que Dios cumple esta promesa? Now, I asked earlier, who does God accomplish this process through? En aquellos que están dispuestos a negarse a sí mismos. In those who are willing to deny themselves. Mire, hermano, usted puede estudiar cada uno de los personajes bíblicos. You can study every biblical personality. Abraham, Abraham, Moisés, Moses, Josué, Joshua, José, Joseph, Débora, Deborah, Esther, Esther, y cada uno de ellos tiene una peculiaridad and every single one of them has a peculiarity que Dios los utilizó grandemente para su gloria. that God used them greatly for His purpose. Ahora, antes de Dios poder utilizarlos, Now, before God being able to use them, estuvieron dispuestos a negarse a sí they mismos. were willing to deny themselves. ¿Cuántos quieren ser usados grandemente por Dios? How many want to be used greatly by God? Oh, como 75 de ustedes. It's like 75 of you. ¿Cuántos de ustedes quieren ser utilizados grandemente por Dios? How many want to be used by God? Amen. Dios quiere ayudarte a negarte a ti mismo. God wants to help you deny yourself.
Ahora, observa conmigo cómo Dios trató con Moisés. Now observe with me how God dealt with Moses. Y lo que Moisés tuvo que hacer And what Moses had to do para que Dios pudiera utilizarlo grandemente. so that God could use him greatly. En Hebreos 11, versículo 24 al 26, la Biblia dice: In Hebrews chapter 11 verses 24 through 26, the word says, Por la fe, Moisés, hecho ya grande. by faith Moses, when he became of age, Cuando dice hecho ya grande, when it says he became of age, significa que él estaba tomando sus propias decisiones. it means he was making his own decisions. Escuche esta palabra clave. Listen to this key word. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Refused to be called the son of Pharaoh's daughter. O sea, él se negó a llamarse hijo de la hija de Faraón. So he refused to call himself son of Pharaoh's daughter. El versículo 25 dice: And verse 25 says, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. choosing rather to suffer affliction with the people of God. Cada vez que tú rehusas algo, Every time you refuse something, estás escogiendo algo diferente. you are choosing something else. Cada vez que tú escoges algo, Every time you choose something, estás rehusando otra cosa. you are refusing something else. Cuando tú escoges amar a alguien, When you choose to love someone, estás rehusando odiarlo. you're refusing to hate them. Cuando tú escoges servir a alguien, When you're choosing to serve someone, estás rehusando mantenerte inactivo. you're refusing to maintain yourself Y por eso inactive. Dios pudo usar grandemente a Moisés. That's why God could use Moses greatly. Porque Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Because Moses refused to be called son of Pharaoh's ¿Te daughter. imaginas todos los privilegios que Moisés podía tener? Can you imagine all the privileges Moses could have? A ser un príncipe en la casa de Faraón. To be a prince in the house of Pharaoh. Él rehusó lo que el mundo le ofrecía. He refused what the world was offering. Y cuando rehusó eso, And when he refused that, automáticamente escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. automatically he chose to be mistreated with the people of God. Él dice, escogió ser antes maltratado con el pueblo de Dios Choosing rather to suffer affliction with the people of God que gozar de los deleites temporales del pecado. than to enjoy the passing pleasures of sin. Ahora observe por qué el versículo 26 nos da la respuesta. Now observe why. In verse 26 gives us the response. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt. ¿En qué mente humana In what human mindset cabe que los vituperios, los sufrimientos de Jesucristo son mejores que los tesoros de Egipto? fits that the suffering of Christ is better than the treasures En of una Egypt? mente natural eso es In imposible. a natural mind, that's impossible. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. But the word says that we have the mind of Christ. Cuando tenemos la mente de Cristo, When we have the mind of Christ, amamos lo que Cristo ama. we love what God loves. Perseguimos lo que Cristo We perseguía. pursue what God pursues. Hacemos lo que nuestro Señor nos indica que debemos hacer. We do what our Lord indicates we must do. Ahora, Él pudo hacer esto, Now, He could do this, valorar más el sufrimiento value more suffering que las riquezas, than riches, porque sus ojos because His eyes estaban puestas en un galardón futuro. were fixed on a future guardian. Observa cómo termina el versículo 26. Observe how verse 26 ends. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. For he had his gaze fixed on the reward. No en el galardón que te da el mundo. Not in the reward that the world gives. No en la riqueza que te ofrece Egipto. Not in the riches that Egypt offers. Hermano, Egipto o Babilonia Egypt or Babylon representa los valores del mundo. represent the values of the world. Los valores de Jesús son The diferentes. values of Jesus are different. Hacer esto, negarse a sí mismo, And he could do this, deny himself. y Dios le ayudó And God helped porque him tenía puesta la mirada en el galardón. because he had his sights fixed on the guardian. ¿Dónde está puesta tu mirada? Where is your gaze fixed? ¿En las bendiciones de la tierra In the blessings of the earth o en las bendiciones futuras que Dios te va a dar? or in the future blessings God's going to give you? Dice la palabra en Apocalipsis The word says in Revelation que Jesús viene pronto that Jesus is coming soon. y su galardón consigo en su mano And he has his reward in his hand para recompensar a aquellos de acuerdo a sus obras. to reward those according to their works. Entonces Jesús viene con un galardón So Jesus comes with a reward para recompensar a cada uno, dice la palabra, to compensate every single one de acuerdo a sus obras. according to their works. Mi recompensa, mi galardón, My reward
va a depender de las obras que yo haga. is going to depend on the works that I do. No mi salvación, Not my salvation, las recompensas, my reward. el galardón. The reward. Cuando Cristo venga por su iglesia, When Christ comes for his church, ¿cuál será tu galardón? what will be your reward? ¿Habrá algún galardón para ti? Will there be some sort of reward for you? ¿O verás a todo el mundo con galardones y tú estarás con tus manos vacías? Or will you see everyone else with rewards and you empty-handed? Mira, hermano, es que a veces se nos olvida el futuro. Look, sometimes we forget about the future. A veces estamos tan cómodos porque Jesús no ha venido a juzgarnos todavía. Sometimes we're so comfortable because Jesus hasn't come to judge us Pero yet. algún día, But one day, cada uno vamos a pararnos delante de Jesucristo nuestro Señor every single one of us is going to be standing before Jesus Christ para ser galardonados de acuerdo a nuestras obras. to be rewarded depending on our works. Ese día, That day, tú vas a lamentar que no hiciste más por el reino de Jesucristo. you're going to regret that you didn't do more for the kingdom of Christ. Yo sé, hermano, que hoy no hay mucho aplauso. I know that today there might not be much applause. Pero ¿sabes cuál es mi meta? You know what my goal is? No es que tú aplaudas mucho hoy. Not that you applaud Es que much cuando today. estés parado ante la presencia del Señor Is that Jesucristo, when you are standing before Jesus Christ, Él puede aplaudirte He can clap for y you. puede decirte, bien, buen siervo y He fiel. says, good, well done, good servant. En los poco fuiste fiel, In the little you were en lo faithful, mucho te pondré. and much more I will give you. Por eso a mí no me molesta exhortarte e incomodarte un poco. That's why I'm not ashamed of exhorting you a little bit. Si la meta final If the final goal es llevarte a recibir un galardón de parte de tu Señor. is to bring you to receive a reward from God, ¿Cuántos quieren galardones del Señor? how many want the reward of the Lord? Sirve al Señor con todo tu corazón. Serve the Lord with all your heart. Él rechazó, He rejected, Él escogió he chose, y Él mantuvo su mirada en la recompensa futura. and he maintained his sights on the future reward. Cuando dice que hay que estar dispuesto a negarse a sí mismo, When it says that we must be willing to deny ourselves, es cuando rendimos todo ante it's Dios. when we surrender everything to God. Cuando rindo mi voluntad, When I surrender my will, que no se haga mi voluntad sino la tuya. that not my will be done but yours. Cuando rindo mis finanzas, When I surrender my finances, cuando rindo mis derechos, when I surrender my rights, cuando rindo mi comodidad, when I surrender my comfort, cuando rindo mi estabilidad, when I surrender my stability, cuando rindo mi familia a Jesucristo. when I surrender my family to Christ. ¿Qué es lo que Jesús te está pidiendo que tú rindas? What is it that Jesus is asking you to surrender? ¿Será tu tiempo? Could it be your time? ¿Serán tus dones a su servicio? Could it be your gifts or service? ¿Serán tus finanzas a tu servicio? Could it be your finances for your service? Por eso, hermano, que Dios nos motiva a que demos el diezmo. That's why God motivates us to give a tithe. Porque el diezmo es algo que es igual para todos. Because the tithe is something that's equal for everyone. Para el rico como para el pobre. For the rich as well as for the Es algo poor. equitativo. It's something equivalent. Al que Dios más bendice, To the one that God blesses more, más Dios va a demandar. more God will ask of him. ¿Qué estás haciendo con tus finanzas? What are you doing with your finances? Donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Where your treasure is, there is also your heart. Dios quiere que tu corazón esté en su casa, God wants your heart to be in his home, en el evangelio, in the gospel, en el ministerio. in ministry. Porque eso es lo único eterno. Because that's the only eternal El thing. cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Heaven and earth shall pass, but his word shall stay Su forever. palabra va a permanecer. His word will remain forever. Todos pueden decir Jesús es el Señor. Everyone can say Jesus is Lord. Todos pueden decir Jesús es el Señor de señores. Jesus is the Lord of lords. Pero mi pregunta es esta. But my question is this. ¿Puedes decir Jesús es mi Señor? Can you say Jesus is my Lord? Y si dices Jesús eres mi And Señor, if you say Jesus is my Lord, ¿muestran tus obras que realmente Jesús es tu Señor? do your works show that truly Jesus is your Lord? ¿O será que el patrón tuyo es tu Señor? Or your pattern is your lordship? Tu supervisor, Your supervisor, el que te hace provisión. the one who provides for you. Hay gente que le tiene más fidelidad a sus supervisores There en are la people who tierra have more faithfulness to their earthly supervisors que a su Señor en el cielo. than their Lord in heaven. No puede ser así. It cannot be like that. Jesús tiene que tener totalmente nuestro rendimiento. Jesus must have our total surrender.
Todos pueden decir, creo en Jesús, Everyone can say, I believe in Jesus. creo en su palabra, I believe in his word. pero es muy diferente decir, Padre mío, me rindo totalmente a ti. But it's very different to say, Father, I surrender completely to you. Dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. The word says that demons believe and flee and tremble. Eso no garantiza su salvación. That doesn't guarantee your salvation. Eso no hace que ellos sean siervos de Jesús. That doesn't guarantee or commit that they are servants of Christ. Mientras yo reflexionaba, hermano, yo creo que usted piense en esto. As I reflected, I want you to think of this. A veces no nos rendimos totalmente a Dios Sometimes we do not surrender completely to God porque pensamos que es la mejor manera de asegurar nuestra estabilidad. because we think it's the best way to assure our stability. Porque pensamos que es la manera que podemos vivir la vida al máximo. Because we think it's the best way that we can live life to the maximum. Pero déjame decir, nada está más lejos de la realidad. But let me tell you, nothing is more far from the truth. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. That's why Jesus said, I've come so that you may have life and life in abundance. Porque la vida abundante Because abundant life es la vida que da nuestro Señor. is life that the Lord gives Aquellos que se niegan a sí mismos. to those who deny themselves. Lo tercero que tenemos que hacer, The third thing we must si do, queremos vivir vidas totalmente rendidas a Jesús, if we want to live lives that are totally surrendered to Jesus, es que tenemos que estar dispuestos a morir cada día. is that we must be willing to die each day. Jesús continuó diciendo en Lucas 9:23, Jesus continues saying in Luke 9:23, dirigiéndose a todos declaró, directing himself to everyone, he said, si alguien quiere ser mi discípulo, whoever wants to be my disciple que se niegue a sí mismo, must deny themselves lleve su cruz cada día. and take up their cross daily. Cuando habla de llevar la cruz, When it talks about taking up their cross, no es llevar un crucifijo en el pecho, and it's not to bring a crucifix on our chest o un crucifijo o aretes en las orejas. or earrings on our ears. Eso es fácil hacerlo. That's easy to do. Eso no es uno morir o llevar su cruz cada día. That is not carrying your cross every day. Tampoco es llevar un bumper sticker detrás de tu carro Nor is it having a bumper sticker on the back of your car con el símbolo del pez. with a symbol of the fish. Eso no es realmente That is not truly it. morir cada día. To die every day. Morir cada día, Dying every llevar day, su cruz cada día, carrying your cross every day es mucho más que eso. is much more than that. Es una identificación con lo que Cristo hizo. It's an identification of what Christ did. Es vivir como Jesús vivió en la faz de la tierra, It's to live how Jesus lived on the face of the earth. sometido totalmente a la voluntad del Padre, Submitted completely to the will of the Father. haciendo sacrificios para cumplir la voluntad del Padre Making a sacrifice to complete the will of the y Father. estando dispuesto a sufrir para hacer la voluntad del Padre. And being willing to suffer for the will of the Father. Sometimiento, Submission, sacrificio sacrifice, y sufrimiento. and suffering. Jesús dijo, os he dejado ejemplo para que sigáis mis pisadas. Jesus said, I have left y'all an example to follow in my footsteps. Todos queremos seguir las pisadas de Jesús We all want to follow the footsteps of Jesus. cuando hizo milagros y prodigios, When he made miracles. cuando multiplicó los panes y los When he peces, multiplied the fish and the bread. cuando sanó a multitudes de enfermos. When he healed multitude of sick people. Pero casi nadie quiere seguir las pisadas de Jesús But barely anyone wants to follow in the footsteps of Jesus. cuando iba camino al Gólgota a entregar su vida en una cruz. When he was on the way to Golgotha to give his life on a cross. Tú no puedes escoger seguir las pisadas buenas de Jesús, You cannot choose to follow the good footsteps las of pisadas Jesus, fáciles de Jesús, the easy footsteps, y no escoger las pisadas and difíciles. not choose the difficult ones. Antes de que Dios pueda usarnos grandemente para su gloria, Before God can use us greatly for his glory, tenemos que seguir las pisadas de Jesús hacia la cruz. we must follow the footsteps of Jesus onto the cross. Por eso Jesucristo dijo, That's why Jesus Christ said, lleven su cruz cada día. take up your cross daily. Jesús vivió bajo la autoridad del Padre, Jesus lived under the authority of the Father. siendo igual al Padre, Having being equal to the Father, se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre. he voluntarily submitted himself to the will of the Father. Si Jesús hizo eso, If Jesus did it,
cuanto más tú y yo tenemos esa responsabilidad. how much more you and I have that Por eso responsibility. es que Pablo dice en Filipenses capítulo 2, That's why Paul says in Philippians chapter 2, haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo, let there be that same exact sentiment that there was in Christ. que siendo igual a Dios, That being equal to God, al Dios Padre, to God the Father, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que he aferrarse, did not esteem something being equal to God as something to hold on to, sino que se negó a sí mismo but he denied himself y tomó una forma de siervo and he took the form of a servant hasta la muerte y muerte en una cruz. until his death on a cross. You see, we should be following that path. Sí, debemos a seguir ese camino. Cuando nosotros seguimos esas pisadas, When we follow those footsteps, entonces va a ocurrir lo que Jesús dijo, then it will occur what Jesus said, que si el grano no cae al suelo y muere, that if the grain does not fall to the soil and die, no da fruto. there will not give fruit. Dios quiere que tu vida, Dios quiere que tu vida God wants your life sea enterrada hoy en el suelo. to be buried today in the soil, Que tú te niegues a ti mismo, that you deny que tú yourself, mueras a ti mismo, that you die to que tú lleves yourself, tu cruz cada that you día. carry your cross every day, Porque cuando tú mueres, because when you die, entonces Cristo comienza a vivir. then Christ begins to Por eso live. que Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe That's why John the Baptist said it is desirable and I must y decrease que Él, Jesucristo, crezca. for Jesus Christ to increase. Mientras más morimos nosotros a nuestro yo, The more we die to the I, más vive Cristo en the nosotros. more that Christ can live in us. Todos admiramos al apóstol Pablo. We all admire the Apostle Paul. Conocemos de los milagros que hizo, We know the miracles he did, de las iglesias que fundó, of the churches he de founded, las cartas que escribió, of the letters he wrote, de los sacrificios que hizo. of the sacrifices he made. Pero nos olvidamos cómo lo logró. But we forget how he accomplished it. La respuesta nos la da el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. The response is given by the same Apostle Paul in Galatians chapter 2, verse 20. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. He said, I've been crucified together with Christ. Y ya no vivo yo. It is no longer I who live. ¿Estaba Pablo en una cruz crucificado? Was Paul on a cross crucified? ¿Literalmente? Literally? No. No. Entonces, ¿cómo es que Pablo dice estoy crucificado juntamente con Cristo? So how is it that the Apostle Paul says, I'm together crucified with Christ? ¿Por qué? Porque él se negó a seguir su propia vida. Why? Because he denied his own life. De hecho, por muchos años vivió su vida a su manera, Actually, for many years, he lived the life he hasta que wanted to tuvo un live. encuentro transformador con Jesucristo. Until he had a transformative encounter with Jesus Christ. Y de ahí comenzó verdaderamente a vivir. And that's when he truly began to live. Hacer eso Now, he accomplished that porque tomó la decisión because he made the decision de morir cada día. to die every day. Dice, estoy crucificado juntamente con Cristo He said, I'm together crucified with Christ, y ya no vivo yo. and I no longer live. ¿Sería que Pablo ya estaba muerto cuando dijo eso? Could it be that the Apostle Paul was dead when he said that? Por supuesto que no. Of course not. Él estaba vivo. He was alive. Lo que le estaba diciendo What he was saying era que su voluntad is that his will había sido rendida a la voluntad de su Señor. had been surrendered to the will of his Ya él no Lord. tenía voluntad, He no longer had a will, sino hacer la voluntad de su Señor. but to do the will of his Por Lord. eso él dice, That's why he says, mas vive Cristo en mí Christ lives in me, y lo que ahora vivo en la carne, and now I live in the flesh. lo vivo en la fe del Hijo de Dios, I live by faith in the Son of God, el cual me amó who loved y me se entregó a sí mismo por mí. and gave himself En for me. otras palabras, Jesús, me amaste tanto, In other words, Jesus, you love me te so much. entregaste You totalmente, gave yourself por lo completely. tanto yo Therefore, voy I a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis will fuerzas. love you with all my heart, all my soul, and all my strength. Y no solamente voy a amarte, I'm not only going to love you, sino que voy a entregarme a mí mismo. but I'm going to give myself completely to you. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesus said, whoever wants to be my disciple must deny themselves and carry the cross and follow me. ¿Y qué dijo Pablo? And what did Paul say?
Lo que ahora vivo What I now live en la carne, in the flesh, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, I live by faith in the Son of God, el cual me amó who loved me y se entregó a sí mismo por mí. and gave himself for me. El otro está diciendo lo que Jesús hizo, He's saying what Jesus did, pero es también lo mismo que Él está haciendo. and he's the same thing that he is doing. Es el llamado que tú y yo tenemos como hijos de Dios. It is the calling that you and I have as sons and daughters of Christ. Cuarto, y con esto voy a terminar, And fourth, and with this I will finish, para poder vivir una vida totalmente rendida a nuestro Señor, to be able to live a life completely in surrender to God, tiene que estar dispuesto a seguir a Jesús cada día. you must be willing to follow Jesus each day. Jesús termina el versículo 23 con estas palabras. Jesus finishes verse 23 with these words. Él dijo, dirigiéndose a todos, declaró: Then he said to them all, he declares, si alguien quiere ser mi discípulo, whoever wants to be my disciple que se niegue a sí mismo, must deny themselves lleve su cruz cada día and take up their cross daily y me siga. and follow me. Si Jesús es tu Señor, If Jesus is your Lord, donde va tu Señor, vas tú. wherever your Lord goes, there you Lo go. que dices tu Señor, tú haces. Whatever your Lord does, that you do. Lo que el Señor cuida, tú cuidas. What the Lord takes care of, you take care of. ¿Estás siguiendo a Jesús? Are you following Jesus? A veces nos rendimos totalmente a Dios, Sometimes we surrender completely to God. pero a veces no nos rendimos totalmente a Dios. Sometimes we do not surrender completely to God Porque todavía estamos sirviéndonos a nosotros mismos. because we are still serving ourselves. Cuando seguimos a Dios, When we follow God, seguimos lo más importante. we follow what's most important. Jesús es la verdad, Jesus is the truth. Jesús es el camino, He's the way. Jesús es la vida. He's the life. Entonces, cuando sigues a Jesús, So when you follow Jesus, sigues la verdad, you following the truth, sigues su camino you're following in his way, y tienes la verdadera vida. and you're really following true life. Seguir a Jesús significa hacer lo que Jesús quiere que tú hagas. Following Jesus is doing what he wants you to do. A veces seguimos a nuestros padres, Sometimes we follow our parents. a veces seguimos a nuestros hermanos, Sometimes we follow our brother. a veces seguimos a nuestros amigos, Sometimes we follow our friends. pero rara vez eso nos lleva a seguir a Jesús. But rarely does that bring us to follow Jesus. Por eso yo te pregunto, ¿a quién estás siguiendo? So that's why I ask you, who are you following? Alguien que realmente ha renunciado a su yo, Someone who has truly surrendered to alguien the que I. muere a sí mismo, Someone who has died to themselves se evidencia is evidenced por seguir a Jesús, by following Jesus. por hacer lo que Jesús le manda hacer. To do what Jesus calls them to do. ¿Estás siguiendo a Jesús? Are you following Jesus? Por sus frutos los conoceréis. By their fruits they shall be known. Ahora quiero que ustedes vean cómo Jesús termina esta enseñanza. Now I want you to see how Jesus finishes this teaching. En el versículo 24 de Lucas 9. In verse 24 of Luke chapter 9. Él dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá. For whoever wants to save their life will lose it. Pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. But whoever loses their life for me will save it. ¿Estás tratando de salvar tu vida? Are you trying to save your life? ¿Estás tratando de vivir tu voluntad? Are you trying to live in your will? ¿De vivir tus sueños? Live your dreams? ¿O estás tratando de vivir la voluntad de Dios? Or are you trying to live in the will of the De Father? alcanzar las metas de Dios, To accomplish the goals of God. los sueños de Dios. God's dreams. Cuando Jesús está diciendo esto, When Jesus is saying this, lo que Él está diciendo what he is saying es que la verdadera vida comienza solo cuando renunciamos a la nuestra. that true life begins and only begins when we live with total surrender. No podemos disfrutar de la verdadera vida que Jesús ganó por nosotros, We cannot live in the life that God won for us, tratando de aguantar la propia vida nuestra. trying to hold on to our own life. Hay que renunciar a nuestra voluntad. We must reject our own will. Hay que entregarnos como siervos de Jesucristo. We must surrender ourselves as servants of Christ. Hay que hacer siervos de nuestro amo. We must be servants of our Master. Yo quiero que tú te preguntes hoy con toda sinceridad. I want you to ask yourself today with all sincerity. La primera pregunta: The first question, ¿es Jesús tu Salvador? is Jesus your Savior? Si tu respuesta es sí, If your response is yes, eso es un buen comienzo. that is a good start.
Si tu respuesta es no, If your response is no, hoy es el momento de aceptar a Jesús como tu Salvador. today is the moment to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Segundo, 2, ¿es Jesús tu Señor is Jesus your Lord, o es solo tu Salvador? or is He only your Savior? ¿Significa que tú no tienes voluntad? It means that you have no will. ¿Significa que tú mueres a ti mismo todos los días? It means that you die to yourself every day, Y que vives para hacer solamente y absolutamente la voluntad de Dios. and that you live to do completely and only God's will. Si eso es cierto, If that is true, entonces Jesús es tu Señor. then Jesus is your Lord. Pero si tú estás viviendo tus propios sueños But if you're living your own dreams, y no son los sueños de Dios para ti, and they're not the dreams of God for si tú you, estás haciendo tu propia voluntad if you're doing your own will y no la voluntad de Jesucristo para ti, and not the will of Jesus Christ for you, entonces Dios quiere que hagas cambios. then God wants there to be change. Dios quiere que rindas totalmente tu vida al Señor. God wants you to surrender your completely all of your life Dios to quiere the que Lord. levantes hoy tu bandera blanca He wants you to wave your white flag y le digas, Señor, hoy me rindo ante ti. and say, today I surrender to Hoy you. entrego mi voluntad a la tuya. Today I give my will for Hoy yours. entrego mis sueños a ti. I give up my dreams to you. Hoy me entrego como siervo tuyo. I surrender as my servant to Hoy you. te declaro también como Señor de mi vida. Today I declare you as servant of my life. Escucha, mi iglesia. Yo tengo una responsabilidad sobre ti como oveja. I have a responsibility as the pastor of sheep. Como pastor tengo que guiarte. I have to guide you. Tengo que cuidarte. I have to take care of Tengo you. que exhortarte. I have to exhort you. Y eso incluye alimentarte con la palabra de Dios. And that includes feeding you with the word of Pero God. también incluye usar el callado y el vallado But it also includes using the whip para poder acercarte al camino cuando te está alejando del camino de Dios para ti. to be able to bring you back into the path when you are straying from No it. lo hago porque tengo señorío sobre ti. I don't do it because I have lordship over you. Lo hago porque tengo una responsabilidad como pastor de este rebaño. I do it because I have a responsibility as a pastor over these people. Lo hago porque mi mayor alegría I do it because my greatest joy es que tú vivas dentro de la voluntad de Dios. is that you live under the will of the Father. Porque esa es la mayor alegría del Padre. Because that is the greatest joy of the Father. Cuando Jesús hablaba de su Hijo Jesucristo, When Jesus spoke of his Son, Él dijo, este es mi Hijo amado, when God spoke of his Son, he said, "This is my beloved Son, en quien tengo complacencia. in whom I am completely content." Jesús se complacía, el Padre se complacía The Father was completely happy en el estilo de vida de su Hijo Jesucristo. in the style of life of his Son Jesus. Y mi oración a Dios And my prayer to God es que Jesús se agrade de tu vida como siervo de Él. is that Jesus may be pleased with your life as a servant of him. Y si te has sentido incómodo hoy, yo te pido perdón. And if you have felt uncomfortable today, I ask for forgiveness. Mi deseo no es incomodarte, My desire is not to make you uncomfortable. es ayudarte a vivir la vida plena que Jesús ganó para ti. It's to help you live the simple, plain life that Jesus won for you. Porque la verdadera vida comienza Because true life begins solo cuando renunciamos a la nuestra. only when we reject our own. Ponte de pie conmigo en este día. Stand to your feet with me. Padre, te doy gracias Father, I give you thanks por tu palabra. for your word. Padre, tu palabra es la que va a juzgarnos. Father, it is your word that will judge us. Jesucristo nos va a juzgar de acuerdo a tu palabra. Jesus Christ will judge us according to your word. Por eso es importante That's why it is important que hablemos tu palabra. to speak your word. Y tu palabra a veces es como espada de dos filos. And your word is like a double-edged sword. A veces nos sana, Sometimes it heals us, pero a veces nos corta. but sometimes it cuts us. Pero tu palabra siempre es una medicina. But your word is always a medicine. Antes de que tú puedas traer sanidad completa, Before you can bring complete healing, tú tienes que limpiar la llaga. you have to clean the wounds. A veces eso duele, Sometimes that hurts, pero Padre, con el tiempo, but Father, with your time, con nuestra disposición, with our disposition,
tú nos restaurarás. You will restore us. Hoy estamos en tu casa Today we are in your house como hijos que entienden algo importante, as children who understand something important. que el que ha comenzado la buena obra en nosotros That the one who has begun a good work in us la ha de terminar. will see it through. Si queremos rendirnos hoy ante ti, Padre, Yes, we want to surrender ourselves to you today, Lord, sabemos que solo lo podemos hacer con tu ayuda. but we know that we can only do it with your help. Por eso, Padre, That's why, Father, confesamos con nuestra boca we confess with our mouth que tú produces en nosotros that you produce in us el querer the willingness como el hacer as well as the action por tu buena voluntad. by your good will. Pero antes, But before, tú nos pides you ask us que nos neguemos a nosotros mismos. to deny ourselves. Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit of God, usa esta palabra viva use this living word para traer convicción a los to corazones. bring conviction to the hearts. Rompe el corazón endurecido. Break the hardened hearts. Derrama de tu agua, Espíritu Santo, Pour out of your water, Holy Spirit, para que ablandes el corazón. so that you soften the heart. Derrama de tu gracia y tu misericordia Completely pour out of your grace and mercy para que podamos aceptar tu verdad. so that we can accept your truth. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus. Quiero la iglesia en comunión. I want the church in communion. Quisiera saber si hay alguien I want to know if there's anyone que necesita contestar afirmativamente who needs to answer affirmatively la primera pregunta. the first question. ¿Es Jesús tu Salvador? Is Jesus your Savior? Si todavía no lo es, If he still isn't, la palabra dice que hoy es el día de the salvación. word says that today is the day of salvation. Jesucristo siendo Dios se hizo hombre, Jesus Christ, being God, became man, que significa que tomó una naturaleza de hombre, meaning that he took the form of a man, vino a la tierra, came to the earth, vivió una vida sin pecado, lived a life without sin, derramó su sangre en una cruz shed his blood on a para el cross perdón de tus pecados, for the forgiveness of your sins. y a través de ese camino puedes recibir salvación. And through that path, you may receive salvation. Hoy yo te invito Today, I invite a que you tú tomes la decisión más importante de tu vida, so that you make the greatest decision of your life. arrepentirte de tus pecados Repent of your sin y aceptar el perdón de tus pecados and accept the forgiveness of your cuando sins. aceptas la sangre de Jesús derramada en la cruz por ti. When you accept the blood of Jesus Christ on the cross poured out for you. Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero hoy aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Is there anyone who says, Pastor, I want to accept Jesus Christ as my Lord and Savior today? Si ese eres tú, levanta tu mano para reconocerte. If that is you, raise your hand to recognize you. Dios te bendiga, veo tu mano. God bless you. I Aleluya. see your hand. Habrá alguien más que dice, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Is there anyone else who says, I want to accept Jesus Christ as my Lord and Savior? Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Déjame decirte, aceptar a Jesús como Salvador Let me tell you, accepting Jesus as Lord and Savior no significa solamente venir a la iglesia. does not mean only coming to the church. Significa confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor. It means to confess with your mouth that Jesus Christ is your Y Savior. creer en tu corazón que después que murió, el Dios Padre lo levantó de los muertos. And to believe in your heart that after he died, God rose him from the dead. Si tú crees, pasarás de muerte a vida eterna. If you believe, you'll pass from death into eternal life. Habrá alguien más que dice, yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Is there anyone else who says, I want to Dios te accept bendiga, Jesus veo tu Christ mano, as Lord and Savior? aleluya. Amen. I Gracias, see your Señor. hand. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Si tú estás viéndonos a través de la transmisión en vivo If you're watching us through this live stream y tú quieres aceptar a Jesús como tu Señor, and you want to accept Jesus as your Lord and como Savior, tu Salvador, as your Savior, yo te pido que por favor tú nos escribas a los números que ves en tu I pantalla. ask that you write us to the number that you see on your screen. Queremos poder dirigirte en tu caminar con el We Señor. want to be able to direct you in your path to knowing Ahora vamos a hacer esa Christ. oración de confesión. Now we're going to do this prayer of confession. Repite conmigo. Repeat after me. Dil, Padre, Say, Father, te doy gracias I give you thanks por hablarme. for speaking to me. Reconozco I recognize que soy pecador. that I'm a sinner. Me arrepiento I repent de todos mis pecados of all my sins. y recibo And I receive tu sacrificio en la cruz, your sacrifice on the tu cross. sangre derramada Your blood poured out por el perdón de mis for the pecados. forgiveness of my sins. Te confieso I confess como Señor you as Lord y Salvador de mi vida. and Savior of my life. Y creo And I believe que después de morir, that after dying, al tercer día, at the third day, te levantaste de entre los muertos you rose up from the dead y hoy vives
vives And today you live para interceder por mí. to intercede for me. Gracias por salvarme, Thank you Jesús. for saving us. De hoy en adelante From now on, no será solamente mi Salvador, you will not only be my Savior, sino también mi Señor. but my Lord. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Amén. Dale un fuerte aplauso Amen. al Give a Señor, big round iglesia. of applause to the Lord. Gracias, Señor. Thank you, Father. Iglesia, quiero que mientras nos preparamos para adorar al Señor con una canción, Church, as we prepare our hearts to be ministered in a song, que tú examines tu corazón. that you examine your heart. Lo que Dios está pidiendo es un rendimiento total. What God is asking is total surrender. A lo mejor has rendido algunas áreas de tu vida, Maybe you've surrendered some aspects of your life, pero hay una área de tu vida que Jesús todavía no es tu Señor. but maybe there's some aspects where Jesus isn't Lord over yet. Jesús te está pidiendo esa área de tu vida. Jesus is asking you for those areas Él of your quiere que life. vivas la vida abundante, He wants you to live an abundant life. pero para disfrutar de esa vida But to be able to enjoy that life, necesitas tener un rendimiento total a Jesús. you need to have a total surrender to Jesus. A Jesús no lo podemos engañar. We cannot deceive Jesus. Él todo lo sabe, He knows everything. Él todo lo ve. He sees everything. Y en tu corazón tú sabes si hay una área en tu vida And in your heart, you know if there's an area of your life que todavía no has rendido a Jesús como tu Señor. that you have yet to surrender to Jesus. Yo quiero que todo el mundo cierre sus ojos en este I momento. want everyone to close their eyes in this moment. Incline sus rostros si usted puede. Bow your head if you can. Esto es un momento muy personal entre tú y This Jesús. is a very personal moment between you and Jesus. Imagínate que tienes a Jesús como tu Señor frente a ti. Imagine you have Jesus as your Savior right there. Yo quiero que before tú you. le hables a Jesús I ask that you speak to Him. y que tú le digas, Jesús, And you say, Jesus, yo reconozco I recognize que tú eres mi Salvador. that you are my Savior. También sé que eres mi Señor, And I also know that you are my Lord. pero todavía no he entregado toda mi voluntad a ti. But I've yet to give all of my will to you. Todavía hay áreas que no me he negado a mí mismo. There's still areas that I have not denied myself. Pero hoy yo quiero entregarme totalmente a ti. But today I want to give myself completely to you. Yo quiero que aproveches este I momento. want you to take advantage of this moment. Si gusta irte de rodilla ahí donde estás If you like, you can go down on your knees y right where quieres you hablar con are. Jesucristo And you can speak to y, Him there. y quieres entregarle alguna área de tu vida a Jesús, And give any area of your life to Jesus. alguna área que todavía Él no tiene dominio o no es Señor de esa área, Or any life that He has no dominion or He isn't Lord over it y yet. tú quieres entregársela a Jesús, And He wants to give it to Jesus. entonces aprovecha ahora. So now take advantage now. Ve ante la presencia del Go Señor before the presence of God y ríndete ante Él. and go before Him. Haz un pacto con Él Make a pact with Him. mientras nosotros adoramos a Dios. As we worship God, Yo quiero que tú te concentres en hablar con I Jesucristo, want you to concentrate in speaking with Jesus. en entregar toda tu voluntad a Él, And giving all your will to Him. en decidir que de hoy en adelante And to decide that today, now, tú llevarás cada día tu cruz, you will carry your cross daily. morirás a tus propios deseos, You will die to your own a tu propia desires, voluntad, to your own will, para hacer la voluntad de tu Señor. to do the will of your Lord. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus. mientras adoramos a Dios, As we- entrégale esas áreas de tu vida al Señor. As we worship God, to give those parts of your life to Him. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Arde mi corazón Oh, Spirit of God, just bring the fire. a tus pies. Surrender life, Jesus. Entrego lo que soy. Yes, Lord. Es el lugar Santo, Santo. de mi seguridad, Thank you, Jesus. donde nadie me puede señalar. Thank you, Spirit of God. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Yes. No hay lugar más alto, Yes, yes, Lord. más grande que estar a tus pies. Sí, Señor. Aleluya. Estar a tus pies.
más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que es. Levanta tus manos ahí donde está y entrégate al Señor. Ese lugar, Levanta tu mano como señal de rendimiento seguridad, y haz esa confesión al Señor. Aleluya. donde nadie me puede señalar. Oh, we give ourselves to you, Jesus. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré,
lugar más alto y más grande que podemos estar es sometido a tu voluntad, ante tus pies, declarando que tú eres nuestro Señor y que somos tus siervos, que vivimos una vida totalmente rendida a ti. En el nombre de Cristo. En una ocasión Jesucristo, hablando, contó una historia de una persona que le dijo, su amo le dijo, ve a tal lugar, y él dijo, no voy. Otro dijo, sí voy, pero no fue. Y Jesús le preguntó a la gente, ¿quién hizo la voluntad del amo? Y alguien respondió, el que fue, aunque primero dijo que no iba. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que tú le prometiste a Dios, lo que tú le entregaste al Señor, tiene que ser seguido por tu acción. Haz lo que dijiste que vas a hacer, y Dios hará lo que solo Él puede hacer. ¿Cuánto lo creen? Si lo creen, dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. Queremos, ¿verdad? Tenemos varios anuncios en este día. Quiero recordarles varias cosas. Esta semana, comenzando el miércoles, hermano, comenzamos las clases de los grupos pequeños. Tenemos un total de 10 grupos. 5 de ellos son a través de Zoom, o sea, clases virtuales. Y va a haber un cupo para 20 personas en cada uno de esos grupos. Y hay 5 grupos pequeños que van a ser en persona, en vivo. Aquellos que se registren para participar de las clases en vivo, es mandatorio, hermano, utilizar mascarilla para la protección de todo lo que están diciendo, que no podemos guardar el distanciamiento dentro de los grupos pequeños en una casa. Pero yo quiero rogarles, por favor, en la página de la iglesia, usted puede ir, de hecho ya estaba de esta semana pasada, algunos de ustedes ya se registraron, gracias. Puede ir a registrarse a uno de estos grupos pequeños. Usted va a ver que están creados geográficamente de acuerdo a diferentes ciudades. Así que usted va a ver la ciudad. Una vez que usted se registre, el líder de ese grupo se va a comunicar con usted. Los grupos van a ser grupos pequeños de 10, 12 como máximo personas, porque queremos ser, ¿verdad? Se llama así, grupos pequeños. Lo que son en vivo. Los grupos virtuales, que serán a través de la aplicación de Zoom, van a haber un total de 20, como máximo 25 personas, para que así podamos, ¿verdad?, participar todos. Se va a estar discutiendo una clase que se llama Creer a Dios. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted quiere agradar a Dios, tiene que creerle. Así que le vamos a mostrar, son solamente 10 semanas. Comenzando esta semana, terminando la primera semana de noviembre, estaremos en estos grupos pequeños. Así que aproveche, hermanos, regístrese. También aquellos, ¿verdad?, que ya aceptaron al Señor como su Salvador. Estamos ofreciendo clases para nuevos creyentes. Queremos prepararlos para llevarlos a las aguas bautismales. Por favor, véase con la hermana Leticia, para que así usted pueda también participar de esas clases y podamos celebrar aquí los bautismos en agua. Amén. Así que, mis amados hermanos, los dejamos con los anuncios ahora y luego nos despedimos en oración. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos alegra que tú hayas sido parte de nuestro servicio de adoración a Dios. Estos son los anuncios de Senda más recientes que no te quieres perder. Wow, si estos tiempos nos han mostrado algo, es de que hoy más que nunca se necesita ese calor, hermandad y esa amistad que solo se encuentra cuando estamos juntos con nuestros hermanos en Cristo. Es por eso que Iglesia Senda ha creado Grupos Café, y esta es una buenísima oportunidad para juntarnos y estudiar juntos la palabra de Dios y tener esa hermandad que tanto necesitamos en estos días. Y tendremos 2 opciones. Puede juntarse en hogares pequeños o también vía Zoom. Regístrese hoy porque ya están abiertas las registraciones. Todo comienza miércoles 2 de septiembre y termina el 4 de noviembre. Estudiaremos 10 lecciones del libro Cree a Dios. Ponga en práctica una fe impresionante. Por favor, regístrese para un grupo hoy mismo y recuerde que cada grupo tiene una capacidad limitada. Se requiere el uso de mascarillas o cubrebocas para las reuniones en casa. Para más información, visite el enlace que aparece en pantalla o comuníquese al 678-574-0202.
más información de nuestra iglesia, visita iglesiasenda.org. Hoy, si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.